super bache ubicada en una avenida del centro de Asunción representa un verdadero peligro para los automovilistas que circulan en la zona y piden el arreglo de las calles al intendente Arnaldo Samaniego. Muchos de los automovilistas que utilizan la avenida Mariscal López para llegar hasta el microcentro de Asunción quedaron muy molestos por el estado actual de las calles, ya que esta mañana 2 vehículos cayeron al bache que no estaba señalizada. Y yo estoy preparando mi tereré aquí bajo la sombra, y no precisamente en la de mi casa, sino que bajo esta rama que colocaron estos vecinos para señalizar este bache que se encuentra aquí en Mariscal López y Antequera. Algunos de los afectados piden solución a la Municipalidad de Asunción. ¿Qué le pasó a tu vehículo? Y la verdad que no vi, ¿verdad? Feroz pozo que tenemos ahí, un feroz cráter, y vine, ¿verdad? Y entré y me reventó la rueda uno. ¿Vos trabajás por acá? Sí, en el BNF. Y ahora estoy perdiendo mi trabajo por culpa de eso, ¿verdad? Mírame la cámara, ¿qué querés decirle a las autoridades por este inconveniente? Y que la verdad que tienen que resolver estos tipos de problemas primero para exigirnos tantas cosas. Y la verdad que nuestro país es una mierda, eso es lo que puedo decir, una mierda. Otro de los afectados pidió al intendente Arnaldo Samaniego que primero arregle todos los destrozos de las calles para pedir nuevamente votos a la ciudadanía. Ustedes ya vieron que por culpa de esa belleza de bache que está ahí, ocurrió lo que ocurrió. Y para mí que Arnaldo Samaniego tendría que preocuparse más en estas cosas que mandar polarizar los vehículos u otra cuestión relacionada a la ley de tránsito. Ni siquiera no estaba señalizado nada. Y acá ustedes vieron que no. Muchas veces la ciudadanía sí se porta bien y señaliza, pero bueno, acá está el perjuicio. Y lo que pedimos es que la municipalidad repare esto. Es cierto que si mete una demanda va a cobrarle a lo mejor de aquí a 1000 años, pero esto hay que reparar. La municipalidad está obligada a reparar esto por culpa de que nosotros pagamos impuestos, se paga la cédula verde, el registro, pero esto es, por favor, al intendente Arnaldo Samaniego que cubra este gasto. ¿Van a accionar judicialmente ustedes? Y por eso te digo que si accionamos judicialmente va a tardar, pero a lo mejor si hay un buena onda de parte del intendente podríamos ver cómo solucionar esto. Minutos después de ocurrir estos percances, los comerciantes de la zona colocaron la rama del árbol a fin de evitar que más vehículos caigan en el agujero. Además afirmaron que en horarios de la noche y en varias ocasiones auxiliaron a motociclistas accidentados a causa de la falta de señalización.